Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse en las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo realizado por el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida, el uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas lo van a poder lograr, ¿no? Y donde se va a activar el micrófono para que formule de forma directa a nuestro expositor. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo pues realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señora doctora Galindo, se solicita permiso para dar inicio al evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, señora doctora. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la continuación del ciclo de capacitaciones del módulo penal de este distrito judicial. Saludamos la presencia en la sala de honor integrada por la señora doctora Maciel Galindo Soto, juez especializada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Ventanilla, el señor doctor Elder Jaime Miranda Burto, doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, docente universitario y autor de diversos artículos. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Maciel Galindo Soto, de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla, quien brindará las palabras de bienvenida de este magno evento. Muchas gracias, Marisol. Muy bien, muy buenas tardes con todas y todas. Agradecida por la concurrencia de todos los participantes, magistrados, personal jurisdiccional y ante todo muy agradecida en esta oportunidad por otorgarme este honor en dar las palabras de bienvenida a un gran maestro, al doctor Elder Jaime Miranda Burto, en especial mi mentor en las aulas universitarias. Agradecerle su participación y bueno, el doctor Elder Jaime Miranda Burto, además de todos los estudios en la rama del derecho, es un ser humano, una persona muy preparada y en esta oportunidad nos va a brindar un tema importantísimo en este nuevo proceso penal y esto es la terminación anticipada en el nuevo Código Procesal Penal. Cabe resaltar la voluntad, cabe resaltar también esa capacidad analítica del doctor, los términos y aquellas composiciones o nuevas investigaciones que dentro de este tema nos va a señalar durante el desarrollo de esta sesión. Muy bienvenido, doctor Miranda Burto, y es para mí un honor darle la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Sí. Muy agradecidos por sus palabras, señora doctora Maciel Galindo Soto. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Elder Jaime Miranda Burto, quien disertará la ponencia La terminación anticipada en el Código Procesal Penal, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Doctor en Derecho, maestro en Derecho Penal, maestro en Gestión Pública con estudios culminados en Maestría de Derecho Constitucional, docente en la actualidad de posgrado de la Universidad Privada de Tacna, Universidad César Vallejo, Universidad Privada San Juan Bautista y Universidad Nacional Federico Villarreal. Docente de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, autor de diversos artículos publicados en revistas como Actualidad Penal, Gaceta Jurídica, Gaceta Constitucional y de revistas indexadas, miembro del estudio Miranda y Aburto Abogados. Recibo una cálida bienvenida, señor doctor Eduardo Elder Jaime Miranda Burto. Muchas gracias, doctora Maciel Galindo, por sus palabras, asimismo por la doctora Marisol. En verdad, para mí es un privilegio estar el día de hoy. Cuando me convocaron, dije, fabuloso nuevamente volver, pero ya no presencialmente, sino a través de la virtualidad. Gracias. Y nuestro tema del día de hoy va a ser
la terminación anticipada. Algo muy importante que debemos tener nosotros, ¿sí se puede visualizar el PPT? Sí se puede visualizar, Sí, ¿no? doctor, sí se está proyectando, sí se Muy visualiza. amable, gracias. Lo que debemos tener en cuenta nosotros es algo muy importante. Para poder hablar de una institución, para poder disertar de un artículo en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, debemos tener en cuenta es la esencia, cuál es la finalidad. Siempre yo en las ponencias que puedo disertar o en las clases de pre y posgrado, sobre todo en posgrado le digo yo, los magistrados tienen una gran labor el día de hoy, el Ministerio Público hoy en día tiene una gran labor, los asistentes jurisdiccionales tienen una gran labor, los asistentes fiscales tienen una gran labor de administrar justicia, pero lo malo es que en la práctica no se hace adecuadamente. Y justamente, y eso viene, ¿por qué? Porque a veces queremos aplicar criterios y no aplicamos la argumentación jurídica, por ejemplo, que es algo fundamental que se debe aplicar el tema del silogismo. Y es por eso que vamos a tener en este tiempo a aplicar los aspectos fundamentales. Pero, ¿qué es la terminación anticipada? ¿Cuál es su origen de la terminación anticipada? Y la primera pregunta que nos podemos hacer nosotros es la siguiente, ¿no? En la terminación anticipada, ¿por qué no participa que la víctima? Doctor Miranda, un momentito, se está confundiendo. La víctima participa. Claro que participa, pero es en la audiencia. Pero no me participa a mí en el acuerdo primigenio. Pero si la han violado, la han matado, la han estafado, etcétera, y luego vamos a ver que en algunos delitos ya no procede, pero ¿por qué no procede? ¿Por qué la esencia? En verdad que las instituciones procesales nacen con buen fin, nacen adecuadamente, pero en el camino, ante la mala praxis a veces que también utilizamos los abogados, es que se distorsiona. Y es que yo considero que la terminación anticipada nació como una institución muy positiva, definitivamente, y nació como un proceso especial. Y el problema era que en la práctica, terminación anticipada, hacían audiencia de prisión preventiva, es decir, desnaturalizaban que la esencia. Y es, pues, miren, por ejemplo, ¿no? Y solamente he sacado el nombre de la juez, todo, porque es un tema también ético, ¿no? Pero esta es una resolución, miren, de 2008, y así han habido varias, pero he puesto una más o menos la más antigua para que vean que en el transcurso, antes de la modificación, ¿por qué en algunos delitos ya no procede la terminación anticipada? Porque pasaba esto. Miren, un hecho. Dice a Julio César, ¿no? Salinas Pantoja, se le estaba investigando por el presunto delito de violación sexual de menor de 18 años. En agravio, obviamente, de EJDFM, ¿no? Por el artículo 173, numeral 3. Haber mantenido relaciones sexuales con la agraviada en los meses de marzo a junio del 2006. Época en que la menor tenía 16 años. En ese entonces, violación 173, numeral 3, es decir, mayor de 14 años y menos de 18 años. Entonces, ¿qué pasó? Había mantenido supuestamente relaciones sexuales con la menor y obviamente era contra su voluntad, ¿no? Perfecto. Y las partes llegaron a un acuerdo, ¿no? Para, obviamente, aplicar el tema de la terminación anticipada, ¿no? Entonces, luego ponen criterio de oportunidad, ¿verdad? Que eso ya empezamos un poco mal. Pero ¿cuál fue la propuesta? Y eso me llamó poderosamente la atención, es que en ese entonces, ¿no? El fiscal propone, porque no había una regulación. Siempre el Ministerio Público decía, bueno, yo voy a partir de tal pena, pero no te daba argumentos. No, no, doctor, porque es un criterio que la fiscalía y punto. ¿Y ahora qué pasaba en este caso? La fiscal por el delito antes mencionado estaba solicitando 4 años de pena privativa de libertad, ¿no? Y cuya ejecución se suspendió 1 año y que se le pague una reparación civil. Y asimismo, ¿cuánto propone? 1.500 soles durante 15 meses y a razón de 100 soles cada mes. Al igual que se le asigne una alimentos, obviamente por 100 nuevos soles. Entonces, la gran pregunta era, 173, mayor de 14 años, menor de 18 años, pero ¿cómo puede haber violación si supuestamente mantuvieron una relación sentimental entre ellos?
O sea, y además, ¿qué pasaba? Ya estaba en audiencia de control de acusación. Entonces, y ahí viene la gran pregunta, honorables magistrados o demás funcionarios de poder públicos. ¿Hasta qué momento se puede aplicar la terminación anticipada? Y vas a encontrar argumentos de cortes que inclusive están aceptando que se realice en la etapa intermedia. Y yo les hago la gran pregunta es, si yo someto a una terminación anticipada a una persona después de formalizada la investigación preparatoria antes de la acusación fiscal, porque yo quiero, el Ministerio Público quiere que este proceso, que esta carpeta fiscal, que esta investigación no me vaya a juicio, porque me genera pérdidas, me genera pérdida de tiempo, mejor que, y así es un tema de producción, pero la producción en base a las garantías del debido proceso. Pero si ya tengo una acusación, como yo digo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Pero estaba leyendo algunas informaciones, dice que sí lo hace algunas cortes. Discrepo y discrepo con mucho respeto, pero la esencia, ¿cuál es? Un proceso especial con sus propias reglas. Si existe evidencia de la comisión de un hecho delictivo, más que evidencias, existe una certeza, ¿no?, de que efectivamente hay la comisión de un hecho delictivo, sométete pues a la terminación anticipada. Y miren qué pasa en este caso. Hay una propuesta que yo no entiendo acá. ¿Cómo va a ser un delito contra la libertad sexual si hay un consentimiento por parte de la víctima? La proporcionalidad, pedir 4 años suspendida por 1 año de condición, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Inclusive al momento de determinación de la pena, habla de la víctima, sobre sus opciones sexuales, sobre su madurez, su formación psicosexual. Se advierte que cada uno de los que ha existido una relación sentimental entre las... Entonces, si ha existido una relación sentimental entre las partes, quiere decir que hubo un consentimiento, porque no puedes hablar de una violación, va contra la voluntad que la víctima, y estés hablando de una relación sexual, y por estas consideraciones se le pone esa pena. Esa pena definitivamente que queda, mire, suspendida. Obviamente, ante este tipo de hechos, es que la población dijo, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y es por eso que existe una gran cantidad de delitos que ya no procede el tema de la terminación anticipada. Y en la práctica hemos podido encontrar muchos casos, ¿no? Pero este es uno que me pareció bastante resaltante por la condición. Y ojo, y en Huacho, ya en el año 2008, ya se estaba aplicando el Código Procesal Penal. Que puede existir algunos errores válidos porque estaba no implementándose, es un proceso largo, pero este no es tanto de la aplicación, sino de criterios de la comisión del hecho delictivo. Y es por ello que nosotros decimos que la terminación anticipada es una negociación, es un acuerdo que llegan las partes, ¿no? Es un mecanismo de simplificación, es decir, en este caso concreto, se basa en el derecho penal de transacción. ¿Es un acuerdo? Típico caso del sistema anglosajón, ¿no? Y acá algo muy importante es cuando el imputado y el Ministerio Público concluyen, deciden terminar este proceso, este conflicto, a partir de un acuerdo consensuado sobre los cargos, sobre la terminación anticipada. Y esto me hace recordar, acá tengo algunas preguntas también, ¿cuántas reuniones se puede realizar? Doctor Miranda, sí, dígame, ¿cuántas reuniones puede hacer el fiscal y el imputado? Vale, doctor Miranda, perfecto, no hay ningún problema. Ahora viene la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? Justo no voy a decir la universidad y tampoco el nombre de una fiscal muy conocida, expuso sobre el tema de la terminación anticipada. Y ella decía su punto, y justo el jurado, había un fiscal superior, que en paz descanse, estaba mi persona, y estaba una fiscal también, pero era juez, claro que juez.
Y le hicimos que la pregunta era, ¿dónde se podían reunir? Y la fiscal superior, ¿cómo puedo yo utilizar la palabra? Se horrorizó. De ninguna manera, doctor, de ninguna manera el fiscal se puede reunir en un restaurante para llegar a un acuerdo. De ninguna manera. Eso va contra los principios, contra la ética. Y el fiscal que estaba presidiendo, la jury, el fiscal superior, que era el que le preguntó, y luego también yo hice en ese mismo sentido, doctora, dije, yo me he reunido con los imputados para llegar a un acuerdo y le puedo asegurar que en ningún momento hubo intento de soborno, de corrupción. Es una mentalidad. Y el juez que estaba al lado derecho de mi persona también dijo, doctora, ¿en qué falla? No, doctor, los principios y valores, ¿cómo puede reunirse? Bueno, muy buena pregunta y se lo dejo a ustedes. Yo particularmente no tendría ningún problema en reunirme porque partimos de la misma fe. Lo que pasa es que ahora partimos de que todo es corrupción. No, hay jueces, fiscales, abogados que trabajan dentro de los parámetros de la ética y los valores. No tienen nada de malo, considero yo, nada contra la ética, que se estén reuniendo, obviamente para llegar para ver las tratativas con la defensa técnica. La fiscal superior, perdón, que era una fiscal provincial, dijo que de ninguna manera. Y los que estamos compartimos en un criterio. Pero este es algo muy importante, más que un tema de normas, es la aplicación que debemos tener todos nosotros, ustedes como operadores de justicia. Y es por eso que acá, algo muy importante, debe el imputado aceptar su responsabilidad sobre el hecho punible. Sí, y muchas veces el imputado acepta a pesar que no quiere irse a un juicio, ¿no? Porque sabe que le es mucho más beneficioso, mucho más beneficioso. Es algo muy importante. Acá vemos, por ejemplo, a un magistrado, a un vocal superior que se lo encontró con coima, ¿no? ¿Y qué hizo él como magistrado? No, acá no me vengan nada con procesos, terminación anticipada. Un golazo, 5 años. Pero en algunos casos habían penas condicionales. Corrupción, cohecho pasivo específico, ahora que tenemos con el agravante, cohecho pasivo propio, impropio, según sea la naturaleza. Acá era cohecho pasivo impropio. O sea, 5 años. Y he podido leer también en la corte acá, robo agravado. Yo no sé cuál será que la pena mínima que ponen en la corte, pero en Lima, por ejemplo, no están poniendo menos de 8 años cuando se someten a diversos mecanismos de simplificación, no menos de 5, y había penas suspendidas. Y esto es lo que genera, pues, no una correcta aplicación como este caso, ¿no? ¿Cómo vas a aplicar? Entonces, ¿qué es lo que debió hacer acá el juez? La jueza fue una mujer, desaprobar el acuerdo. Pero ha tenido que venir el acuerdo plenario 5 del 2009 para recién poder regularizar. Y es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de la terminación anticipada, ese es un acuerdo que existe entre el imputado y la fiscalía. Y la gran pregunta es, ¿y por qué no participa la víctima? ¿Por qué no participa la víctima? He allí, ¿no? ¿Por qué no participa la víctima? Y esto ya el tribunal ya lo ha dicho en el caso Wilmer Rodríguez López, ¿no? Que es un acuerdo entre el procesado, o ya no hablamos de procesado, o ya hablamos de imputado, es un término no del Código Procesal Penal, donde él debe admitir los cargos de culpabilidad, ¿no? Tiene que aceptar. No hay ninguna lógica que él sea declarado inocente o que no quiera aceptar su responsabilidad para someterse a un tema de la terminación anticipada. Es algo muy importante. Y esto es la gran pregunta. Y yo les digo a ustedes, porque si la víctima participa en el acuerdo primigenio, ¿cuánto creen ustedes las posibilidades de que lleguen a un acuerdo? ¿Ustedes creen que llegarían a un acuerdo?
¿Ustedes creen que se llegarían a un acuerdo? Yo les aseguro, no, las probabilidades de llegar a un acuerdo serían mínimas. Serían mínimas. Serían mínimas. Así es, serían mínimas. Porque la víctima muchas veces, o la gran mayoría de veces, y está en su derecho, ojo, y está en su derecho, eso no está nada mal, que no busca el tema de resarcimiento económico, sino busca el tema de la sanción penal. Efectivamente, busca el tema de la sanción penal. Y es por eso, porque yo le cuento una anécdota, se podría llamar, un caso, ¿no? En que llegó un caso de omisión de justicia familiar, y respeto mucho que la posición de mi clienta dijo, ¿sabe qué, doctor Miranda? Yo no quiero nada de plata ya. Y me expresó con calificativos, ¿no? Del papá de su hija. Lo único que yo quiero, doctor Miranda, es que usted lo capture a él, porque está con orden de captura, día viernes, ¿no? Día viernes, más del mediodía, para que se quede ese hombre, así taxativamente me dijo, ese hombre, viernes, sábado y domingo. Y no me interesa si cumple o no cumple con su obligación alimentaria. No me interesa. Y eso es lo que vemos hoy en día en la práctica, ¿no? Hoy en día en la práctica vemos que muchas veces existe por parte de la víctima, y no estoy reprochando la actitud de la víctima, sino que muchas veces que la víctima quiere, desea no una sanción económica, sino lo que desea es una sanción penal. Y está dentro de su punto de vista. Pero la gran pregunta es, ¿la terminación anticipada cómo lo tenemos? ¿Como un hecho preventivo o como un hecho sancionador? En un caso que pasó en la Costa Verde, una de las víctimas llegó en homicidio, que porque fue un caso mediático se tipificó como homicidio simple por dolo eventual, porque si no fuera mediático estoy seguro que hubiera sido tipificación homicidio culposo. Llegó un acuerdo con una de las víctimas, con la familia de las víctimas, cerca de 100.000 soles. 100.000 soles. Y la otra familia de la otra víctima dijo, no, yo no quiero ningún tipo de plata, para mí mi hijo no tiene valor y lo que yo deseo es la mayor sanción penal. Y ahí ustedes ven dos casos, ¿no? Uno que sí acepta que efectivamente falleció su hijo producto del accidente, que el imputado acepta y llegó a aceptar a una reparación civil, una terminación anticipada, pero en el otro caso la familia dijo, no quiero saber nada. Entonces, ahí vemos por qué la víctima no participa, y por eso que fue muy, muy sabio, diría yo, el legislador cuando dijo, no hay que comprobarlo, porque cuando participa la víctima en la audiencia, su única finalidad solamente es, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Al pago de la reparación civil. Es más, en la propia audiencia, el juez declara aprobado la terminación anticipada, y si no hay un acuerdo con respecto a la reparación civil, obviamente el proceso puede continuar. Y es por eso, vamos a ver aspectos muy generales sobre la terminación anticipada. Es decir, lo solicita o bien el fiscal, lo solicita o bien el imputado, o también la defensa técnica, ¿no? Porque luego en la propia audiencia se le va a preguntar al imputado si está de acuerdo o no, porque muchas veces, ¿qué pasaba? El abogado se iba de frente a hacer terminación anticipada, iba a la audiencia y el imputado decía, ¿dónde estoy? Yo nunca acepté eso, yo no voy a aceptar el delito. Todo esto se ha tenido que regularizar a través del Acuerdo Plenario 5 del 2009. Y acá viene un tema de discusión, un tema de debate. Discusión no, yo diría un tema de debate, ¿no? La norma establece claramente que es de acuerdo a la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de la acusación. El Acuerdo Plenario 5 de 2009 también señala lo mismo. Pero hay algunas cortes, hay algunos magistrados que están aplicando etapa intermedia. Yo totalmente no estoy de acuerdo que se aplique durante la etapa intermedia. ¿Por qué? Se desnaturaliza la institución. Ya hay una acusación. No, pues doctor, pero vamos a evitar el juicio oral.
si la etapa intermedia es una etapa rápida? Entonces ya no tendría ningún sentido, porque lo que yo quiero evitar es que efectivamente promover el aparato jurisdiccional, promover el Ministerio Público para que pueda realizar este tipo de acciones. Entonces, lo que considero que puede ser hasta antes de la acusación. Posterior a eso, habría una desnaturalización en sentido estricto, porque si procede en etapa intermedia, nada me impide que también se podría aplicar en juicio oral. Por eso que las instituciones nacen, tienen una esencia, tienen un sentido, un por qué nacen y cómo van a funcionar, tienen un propósito, pero muchas veces lo desnaturalizamos, ¿no? Imagínense que la terminación anticipada se hacía en audiencias de prisión preventiva, o en la audiencia de prisión preventiva se hacían terminaciones anticipadas. ¿Por qué? Si estamos en un nuevo sistema, ¿por qué que tenemos que combinar? Tenemos que combinar las instituciones bajo el principio de economía y seriedad procesal. Eso no es un buen argumento, desde mi humilde punto de vista, ¿no? Es más, un tips, ¿no? Ya es algo ya que va. ¿Qué es lo que yo hago cuando hay una terminación anticipada? Voy con el Ministerio Público, converso, dialogo, ¿no? Buscando a veces, ya es un tema ya de coaching, como dicen, ¿no? Hoy en día está a la vanguardia. Cuando voy a hablar con el Ministerio Público, yo primero que pregunto a la mesa de partes, ¿no? Bueno, cuando es el sistema que presencial. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está su jefe? ¿Está o no está que de buen humor? Está de buen humor, doctor, paso. Perfecto, un acuerdo por aquí, llega a un acuerdo. Pero llegamos a un acuerdo, ese acuerdo, para no, como se dice, patinar, como se dice, para no patinar, para no se me desapruebe, yo voy y hablo con el juez. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Dígame, mire, voy a llegar a un acuerdo, yo no quiero venir a una audiencia, que usted me diga, me desapruebe, estamos quedando en tal cosa. Hay algunos jueces que son muy accesibles. Mi doctor, la posición que tiene el juzgado en esos delitos es una pena efectiva. Por ningún motivo acepto pena condicional. Perfecto, señor juez. Ministerio Público, reformulemos, porque no va a aceptar el tema de una pena suspendida, una pena efectiva. Obviamente, siempre con la participación de mi imputado, le tengo que decir cuáles son las fortalezas, le tengo que decir cuáles son las debilidades, etcétera. Y llegamos a un acuerdo. Y recuerdo que por un tema de corrupción de funcionarios, 4 años y 3 meses aproximadamente. En el tema de la reparación civil no hubo mucha objeción y perfecto. Pero yo ya voy a lo seguro. ¿Por qué voy a lo seguro? Porque vamos a ver algo más adelante que si se me declara o me desaprueba una terminación anticipada, si bien es cierto la norma dice que la declaración no se tomará en cuenta, pues en la práctica sí se toma en cuenta, pues. En la práctica sí se toma en cuenta. Entonces, y eso es lo que yo quiero evitar, que cuando declara un imputado, debe tener ya la defensa técnica, la seguridad que efectivamente se lleve a cabo, ¿no? Se lleve a cabo con éxito la terminación anticipada. Una vez que se llega a un acuerdo primigenio con el Ministerio Público, se lleva al juez. Y ahí el juez va a correr traslado por el plazo de 5 días. Le va a correr traslado. Y en esos 5 días, la parte civil, la parte agraviada puede decir lo que desee, pero en verdad, en la práctica, podrá, inclusive el juez le dice, ¿no sabe qué? Parte civil, ustedes solamente van a poder hablar por el tema, van a poder intervenir solamente con el tema de la reparación. Entonces, es un acuerdo que donde la esencia está entre el Ministerio Público y la defensa técnica, el imputado. Y eso le digo, y si son casos mediáticos, la cosa corre un alto riesgo de que no se apruebe. Hoy en día vemos con mucha sorpresa cómo el poder mediático está influyendo mucho en las instituciones, ¿no? Y yo considero que eso debe ser ajeno a la labor que ustedes desarrollan, ¿no? Este pequeño gráfico te puede incidir que solamente indicar que solamente se puede pedir una sola vez y tienes que ir a lo seguro, como si no tienes que ir a lo seguro, ¿no? A lo seguro
y la audiencia es de carácter privado. Ni tu asistente puede entrar. No sé no sé cómo sea en la Corte Superior de Puente Piedra, Ventanilla, pero en Lima, sobre todo en anticorrupción, no, todo es privado, no ingresa. Ah, perfecto. Es una decisión que se respeta, pero no creo cuál debe ser la trascendencia, ¿no? Como ustedes saben perfectamente, esto se realiza a través de una acta donde se va a ver las circunstancias del hecho punible, obviamente, la pena que se le va a imponer, la reparación civil también que se va a dar, ¿no? Las consecuencias accesorias, ¿no? Si es un delito, por ejemplo, no que tenga como pena que las consecuencias accesorias, el tema si la pena es privativa de libertad, si es pena efectiva o no, eso prácticamente es una sentencia que se realiza, ¿no? Donde el juez dictará si aprueba o desaprueba. Si alguna de las partes no está de acuerdo, esta puede ser apelada por los demás sujetos procesales. Y esto es lo que yo le estaba diciendo a ustedes algunas preguntas, ¿no? ¿Es necesario la presencia del abogado defensor? Claro que sí. Es muy importante. No solamente el abogado defensor, no también el imputado. Ya no se puede solamente realizar la diligencia solamente como el abogado defensor, sino que debe tener una comunicación también con el imputado, también con el investigado, para que manifieste su voluntad desde el inicio. Ya hace un momento decía que la víctima no participa en el tema de la terminación anticipada. Muy bien. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta que nosotros? ¿Qué pasa, doctor Miranda, cuando son varios imputados? Se requiere de todos los imputados. Y tiene lógica, ¿no? Porque si hablamos de una banda, si uno de ellos se somete a una terminación anticipada, obviamente que estaría aceptando que es integrante de una banda. Y los demás dicen que no somos ninguna banda, que hemos actuado de una manera individual, que por ejemplo, una cosa es participar de dos o más personas y otra cosa es ser integrante de una banda. Son totalmente distintas. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el crimen organizado, ¿no? Una cosa es ser integrante de la organización criminal y otra cosa es haberte beneficiado de la organización criminal. Y eso es algo muy importante que se tener en cuenta, ¿no? Me parece muy acertado cuando dice que todos, ¿no? Es algo, ¿verdad? Porque en la práctica generaba una restricción en hecho de defensa. Pero se aceptan acuerdos parciales, obviamente, cuando son delitos conexos, es decir, cuando hay un concurso real de delitos. Por ejemplo, ¿no? Hablamos en tema de los cuellos blancos que del puerto, ¿no? Una de las investigadas estaba por organización criminal y además estaba por delito de falsificación. Ella se sometió a la terminación anticipada por falsificación, le dieron una pena suspendida, pero seguía siendo investigada por el delito de organización criminal, ¿no? Ahora, ¿hay un beneficio? Claro que sí. El beneficio es, ¿cuánto es el beneficio? De una sexta parte. De una sexta parte. En el caso de la confesión, ¿cuánto va a ser el beneficio? Será de un tercio. 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 Y esto obviamente se suma, ¿no? Se suma. Cuando es confesión sincera, ojo, cuando es en caso de flagrancias, no se admite la confesión, ¿no? No se admite que la confesión, cuando hablamos un tema de flagrancia, solamente ahí se aplicaría la sexta parte cuando hablamos de terminación anticipada. Obviamente tiene lógica cuando eres reincidente, ¿ok? Cuando eres reincidente o cuando estás inmerso dentro de la habitualidad, no te procede, ¿no? Tampoco no procede cuando eres integrante, y ahí viene la gran problemática. Muchas veces hoy en día se incluyen a muchas personas ser integrante de una organización criminal cuando en realidad se han beneficiado, pero basta que estés inmerso en una investigación como organización criminal, no procede.
Además, ya hay gran cantidad de delitos que ya no procede. No procede, ¿por qué? Porque sencillamente hay una mala praxis, ¿no? ¿Cómo es posible que el feminicida pueda tener este beneficio? Vuelvo a la gran pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Sanción penal severa o estamos buscando un tema preventivo? En verdad, los delitos de corrupción de funcionarios que la pena, por ejemplo, el feminicidio, hoy en día, las penas son muy graves, hasta cadena perpetua. ¿Han disminuido o han aumentado la criminalidad en ese delito? Ha aumentado. Yo no estoy diciendo que salgan de las cárceles, lo que estoy diciendo es que hay que cambiar la política criminal. La política criminal, desde un punto de vista netamente sancionador, no funciona. Como decía Raúl Zaffaroni, me parece extraordinario cuando decía, el tema de la pena no va a solucionar. Lo que soluciona es la política criminal. Escuchaba en este debate que la semana pasada, y no voy a decir nombre, pero decía, hay que construir más cárceles. Esa no es la solución en la política penitenciaria. Hay un total desconocimiento de la política penitenciaria. Hay una gran cantidad de delitos que no proceden. Y es por eso, como un salvavidas, que lo que se dio en el 2009 fue el acuerdo plenario, donde ellos nos dicen que la terminación anticipada, obviamente, es dentro de los exponentes de una justicia penal negociada. Me parece que es un término apropiado cuando hablamos. ¿Por qué? Porque hay una aceptación de responsabilidad. Es un acuerdo que se llega sobre el tema del delito, que la reparación civil, etcétera. Algo muy importante que también señala, que dice, ya no hay publicidad, es relativa cuando hablamos de la publicidad, y eso me parece un gran aporte de este acuerdo. Además que dice que en la propia audiencia, al imputado se le va a decir cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los alcances, cuáles son las consecuencias negativas, qué es lo que va a pasar si usted acepta. Eso es muy importante, explicar en la propia audiencia, porque inclusive en la propia audiencia él se puede resistir. Hay que hablarle con propiedad. Muchas veces hay imputados que no saben, que a veces son inducidos por los abogados que someta, y hay que explicarle cuáles son las consecuencias, ¿no? Y esta debe ser sin presiones, libre, voluntaria, sin amenazas, etc. El gran aporte, considero yo, estimados funcionarios, servidores públicos, me parece que es en este control de legalidad que tienen hoy en día los magistrados, ¿no? El ámbito de tipicidad. Un caso muy importante que tuvo el estudio fue un tema de corrupción peculado. Y con el anterior abogado habían llegado a un acuerdo, pero todavía no se había suscrito. Y cuando yo ingresé, decía peculado. Pero si bien es cierto, era funcionario, no tenía dentro de su ámbito la custodia, administración de los caudales que el Estado. Por lo tanto, no configuraba elemento objetivo del tipo penal. Y en la fiscalía ya estaba con intención, dije, esto no va a proceder. Pero cuando yo llego, ya se había llegado ya al juez, y el juez tuvo que desaprobar. ¿Por qué? Porque no estaba dentro del ámbito de la tipicidad. Igualito acá también. En este caso que hemos visto, el tema de violación. Si no hay un tema de violencia, no contra la libertad sexual, y hay un tema de consentimiento, lo que debió hacer el juez en este caso, ¿qué fue? Hacer un control, y ese control ¿de qué sería? En el control de la tipicidad, es decir, si no se configura el elemento objetivo del tipo penal cuando hablamos de la tipicidad, ¿no? Entonces ahí creo que tiene que hacer el juez desaprobar y que se vaya al proceso. El tema de la desaprobación no quiere decir que deje de ser inocente, no, sino que se tiene que ver en el proceso como la pena. Yo creo que esa ha sido también una gran consecuencia, ¿no? Que se ha aplicado penas muy benignas fuera del parámetro establecido.
¿no?, establecido. Se hacían penas mínimas y cosa que no debería realizarse, ¿no? No hay una actividad probatoria, hay un tema indiciaria, pero ojo, indiciaria, de indicios. Cuando hablamos de indiciaria, hablamos de un tema que el hecho tiene que estar probado, donde se aplica la lógica, la ciencia, la máxima experiencia. No debe existir contraindicios. Estos indicios tienen que ser plurales, ¿no? Yo no puedo deducir en base a indicios sin haber hecho una premisa normativa, una premisa fáctica para yo poder inferir. Silogismo, que ustedes ya lo conocen perfectamente al momento de administrar justicia. Y cuando ya vemos, pues, que efectivamente la pena es desproporcional, como en este caso concreto, el juez lo rechaza de plano. Pero en práctica he visto muy poco que el juez rechaza. Generalmente lo someten a una audiencia y ahí van a determinar si efectivamente la pena está conforme a los parámetros legales. Ya hemos quedado claro, mi humilde punto de vista es que puede ser hasta antes de formular la acusación. Y para ir terminando, encontré el pleno jurisdiccional de Junín 2020. Me pidieron algunas opiniones ahí y me parece muy, desde mi punto de vista, muy acertado, que difiere lo que hizo la Corte de la Libertad cuando señala no confundir la terminación anticipada con el criterio de oportunidad. Son cosas totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas. El primero es un proceso especial, sus propias reglas, otra finalidad, y el criterio de oportunidad es un mecanismo, ¿no?, de solución de conflictos, una salida alternativa a solución de conflicto, que inclusive participa la víctima. Pero acá no. La norma señala, la norma y la jurisprudencia es clara, señala que una vez formalizada la investigación preparatoria se podrá solicitar hasta antes que se formule la acusación. Totalmente de acuerdo. No cabe otra interpretación. Concuerdo plenamente que no cabe otra interpretación. Y además señala que las normas disponen que las actuaciones de determinados actos procesales deben realizarse en determinado tiempo y en el tema de principio de preclusión y seriedad procesal. Señores, si pasa ya la etapa intermedia, ya no hablamos de preclusión, ya no podemos hablar de un principio de seriedad. La terminación anticipada, ellos concluyen, por unanimidad, solo puede realizarse hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria. Acá tengo, cuando señala, dice, en esta ponencia estaba encontrando en leyes, pasión por el derecho, lo dice, este nuevo escenario discursivo de acusación generaría a su vez dos alternativas. Si el juez aprueba el acuerdo de terminación anticipada, el proceso va a concluir con una expedición y que también se puede aplicar en la etapa intermedia, cosa que yo discrepo abiertamente. Espero haber realizado esta ponencia dentro del marco, me he pasado 2 minutos y bueno, he querido hacer algunas reflexiones y tener en cuenta que el éxito de una institución, prisión preventiva, terminación anticipada, no tanto es de acuerdo a la norma, sino cómo lo aplicamos todos nosotros. Gracias, doctora Marisol Herrera. Gracias, doctora Maciel Galindo. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, se las puedo resolver con todo gusto. Gracias por su atención. Muy agradecido por su excelentísima ponencia, señor doctor Elder Jaime Miranda Burto. Sí, a continuación vamos a proceder a escuchar quizás alguna pregunta por parte de la sala de honor o por parte de las salas públicas. Sí, hay una pregunta, señor doctor, formulada. Me indican, ¿la terminación anticipada en la actualidad puede aplicarse en los delitos de violación sexual?
está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Y como yo vuelvo a decir, ya hay una gran cantidad de delitos que está prohibido. Y si seguimos así, creo que al final la terminación anticipada se va a quedar con delitos leves. Y la idea es aplicar en todos los delitos con la intención de que tengan una sanción, pero acorde con el tema de su responsabilidad. Muchas gracias, señor doctor, por las respuestas. Acto seguido invitamos a la señora doctora Maciel Galindo Soto para que haga entrega el certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Elder Jaime Miranda Burto en agradecimiento de la ponencia de la terminación anticipada en el Código Procesal Penal, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Marisol. Bueno, como hemos sido partícipes de la ponencia del doctor Elder Miranda Burto, nos ha hablado de un tema importante, la terminación anticipada, como el enfoque de derecho penal negociador, la legitimidad, la oportunidad para solicitarlo, cuántas veces convocarlo, así como también la garantía de conocer por todas las partes sobre el acuerdo provisional sobre la pena, la reparación civil y demás consecuencias accesorias por el plazo pertinente. Y más aún, aquel enfoque práctico y las reflexiones acertadas que nos ha proporcionado. Agradecerle, señor doctor Elder Miranda Burto, para mí es un honor en esta oportunidad también hacerle llegar el reconocimiento virtual por esta nueva modalidad de participación en este magno certamen académico, el certificado por su ponencia, la misma que se hará llegar por el medio tecnológico correspondiente. Se le agradece, muchísimas gracias, doctor, y nuevamente es grato escucharlo y un honor nuevamente verlo. Muchas gracias. Gracias por tu palabra, doctora Galindo, en verdad, inmerecidas. Lo tomo con mucho gusto porque sé que viene tu persona, el aprecio y la estima. Asimismo, doctora Marisol, muchas gracias por la invitación y siempre estoy a sus órdenes. Agradecemos a todos los asistentes también por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Señor doctor, ¿nos tomamos una foto, por favor? ¿Sí? ¿Les Claro tomo una foto? Sí. Claro que sí. Bien. Una más. Muchísimas gracias, señor doctor Miranda. Se le va a hacer llegar el certificado al correo proporcionado. Muchísimas gracias, doctora Maciel Galindo y doctor Alfredo Mirabal. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Doctor Miranda, un saludo.